Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación, OMV Radio, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo aquí en nuestra pantalla esta preciosa vista del Museo Dolores Olmedo en Xochimilco. Les invitamos a ustedes a visitar este museo, Dolores Olmedo en Xochimilco. Es muy fácil de llegar. Pueden ustedes arribar por medio del tren ligero, bajándose en la estación La Noria, y cobran $1 siendo mexicano. Vale la pena conocer este paraíso, esta preciosa hacienda que hoy convertida en museo, que tiene estos jardines maravillosos con xoloitzcuintli, con pavos reales y además un acervo histórico importantísimo. Damos inicio a nuestro programa con nuestra temática general. En nuestra anterior sesión nos quedamos hablando de ese personaje torvo, de ese personaje nefasto para la historia de México, que sigue afectando nuestro presente, que fue Álvaro Obregón. El día 6 de abril de 1915, en Celaya, Guanajuato, se enfrentaron el ejército de Obregón en contra de la División del Norte de Francisco Villa, y el 15, los villistas derrotados se retiraron hacia León con objeto de reorganizarse. El 2 de junio, en la hacienda de Santana del Cobre, una granada de artillería villista destrozó el brazo derecho de Obregón y el doctor Enrique Osornio tuvo que amputárselo. Pues este evento, que fue accidental, que no fue en una batalla, fue explotado por Álvaro Obregón después como el gran héroe que dio su sangre por la Revolución Mexicana, cuando la pérdida del brazo pues solamente fue un accidente. Pero los enemigos de Obregón lo atacaron diciendo que a raíz de la operación para que le retiraran el brazo, para evitar los dolores, le aplicaron los doctores heroína, y a partir de esa fecha hasta su muerte, Álvaro Obregón se convirtió en un heroinómano. Es decir, México tuvo un presidente drogadicto, un presidente heroinómano, de acuerdo a lo que decían los enemigos de Obregón en aquella fecha. Por ese motivo, el general Benjamín Gil, o sea, por el motivo de la pérdida del brazo de Obregón, el general Benjamín G. Gil tomó el lugar de Obregón y continuaron los combates, logrando derrotar Gil a la División del Norte en León el 5 de junio. Es otra de las grandes mentiras de la historia. Obregón siempre manejó que él fue el artífice o fue el que derrotó a Pancho Villa en Guanajuato, lo cual es totalmente falso. La derrota de Villa se la infringieron los demás generales de Obregón, entre ellos Benjamín Gil. ¿Y cómo reaccionó después Obregón? Desapareciendo, asesinando a todos los que fueron sus compañeros de armas y que derrotaron a Villa, porque representaban un potencial peligro para su carrera política hacia la presidencia, porque tenían más prestigio que Obregón. Es el caso de Benjamín Gil, un prestigiado militar joven que murió de manera inexplicable poco después del triunfo de los carrancistas, y todo apunta a que fue envenenado por la gente de Obregón y de Calles para quitarse un rival político de en medio. Así de sucia era la política de los generales que usurparon la Revolución Mexicana, como Obregón y Plutarco Elías Calles. Los villistas dieron inicio a su éxodo hacia el norte del país,
El 12 de octubre, Obregón salió a Tampico a recibir a Carranza, quien después se trasladaría a Querétaro a establecer la capital de la República. Villa llegó a Casas Grandes para internarse por la Sierra Madre hacia Sonora. Obregón arribó a Piedras Negras, Coahuila, con sus tropas, cruzó la frontera, llegando a Sonora, y dio fin a la División del Norte, con el apoyo de los Estados Unidos. El 9 de enero de 1916, Obregón arribó a Querétaro e informó a Carranza del resultado exitoso al vencer a Francisco Villa. El 9 de marzo, Villa, con sus fuerzas guerrilleras, invadió el pueblo estadounidense de Columbus, incendiándolo como una respuesta de Villa al apoyo de los Estados Unidos a Carranza y a Obregón, y la pérdida del apoyo que Villa tuvo por parte de aquel país. El gobierno de Estados Unidos respondió con la expedición punitiva al mando del general John Pershing, quien intentó infructuosamente localizar a Villa en territorio mexicano. Carranza nombró a Obregón como secretario de Guerra y Marina y al general Cándido Aguilar, su yerno, como secretario de Relaciones Exteriores. Carranza se trasladó a la Ciudad de México y Obregón salió hacia Ciudad Juárez a dialogar con el general Hugo L. Scott, intentando negociar la salida de las tropas invasoras. Fracasó en el intento. En octubre, en el Jockey Club de la Ciudad de México, se fundó el Partido Liberal Constitucionalista, cuyos integrantes civiles y militares propusieron a Carranza la candidatura a la presidencia de la República. El 5 de febrero de 1917, la expedición punitiva regresó a su país y el 1 de mayo, Carranza, ante el Congreso de la Unión, protestó como presidente de México para el periodo 1917-1920. Tiempo después, Obregón renunció a la Secretaría de Guerra y se retiró a Sonora a dedicarse a la agricultura. El 1 de junio de 1919, desde Nogales, Sonora, Obregón anunció su candidatura a la presidencia y en convención en el Teatro Colón, el Partido Liberal Constitucionalista lo declaró su candidato, al igual que el Partido Laborista de Luis Napoleón Morones y el Partido Agrarista dirigido por Lauro Caloca. Y en abril de 1920, Álvaro Obregón y Pablo González se entrevistaron en el restaurante Chapultepec, acordando la unión de sus fuerzas para enfrentar al candidato impuesto por Carranza, ingeniero Ignacio Bonillas. En tanto, Obregón tuvo que suspender su gira electoral para viajar a la Ciudad de México a responder los cargos por el delito de rebelión que le fincaba el procurador Pascual Morales y Molina. Ante el temor de ser aprehendido por Carranza, el 13 de abril Obregón huyó de la Ciudad de México, disfrazado de garrotero, con la ayuda del ferrocarrilero Margarito Ramírez. Se refugió en Guerrero, contando con el apoyo del gobernador Figueroa, de la dinastía nefasta de los Figueroa. En Chilpancingo emitió un manifiesto y como consecuencia del conflicto entre el gobierno de Carranza y el gobierno de Sonora, fue lanzado el Plan de Agua Prieta, desconociendo a Carranza como presidente de la República. En casi todo el país se desató la subversión, obligando a Carranza a evacuar la Ciudad de México. Obregón llegó a Tacubaya, acompañado por el general zapatista Genovevo de la O, y el 9 de mayo
efectuó su segunda entrada triunfal a la ciudad. El Congreso de la Unión, después de que Carranza fue asesinado en Tlaxcalaltongo, Puebla, designó como presidente de la República a Adolfo de la Huerta, quien rindió protesta el 1 de junio. Se efectuó el desfile ante el nuevo presidente, en cuya cabeza iban los generales Obregón, Benjamín G. Gil, Jacinto B. Treviño y Manuel Peláez, el nuevo poder. Se reanudó la gira electoral de Obregón por todo el país. Obregón ganó las elecciones, asumiendo la titularidad del Poder Ejecutivo el 1 de diciembre de 1920. Pues esta era la realidad terrible en nuestro país en la disputa por el poder político. Reiteramos, en mi opinión, poder usurpado por los generales que traicionaron los principios de la revolución. Los principios maderistas, bueno, Madero también traicionó la revolución. Los principios populares de Zapata, de Villa, de los Flores Magón. Álvaro Obregón y Carranza. Álvaro Obregón, Carranza, Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, no olvidemos, es el autor, es el creador, pero ya lo había iniciado Obregón, de ese partido también nefasto para México, que es el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Pero de estos temas continuaremos hablando en nuestro próximo programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación, OMV Radio, desde Catepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.